Hola costureros, hoy les voy a mostrar cómo devanar el hilo en una bobina y de paso cómo cargarlo y preparar la máquina para empezar a coser. Como ven, tengo todas mis bobinas ya guardadas en su cajita con diferentes colores. Yo les recomiendo que en la medida de sus posibilidades vayan comprándose bobinas, no son muy caras y siempre es bueno tener de repuesto y preparadas para cambiar de color. Esta que ven ahora es una bobina que tiene muchos colores, tiene 5 colores y la realidad es que la tengo hace muchos años en estas mismas condiciones y no la vacié porque dije en algún momento la voy a usar, pero la realidad es que tenerlas así no nos sirve de mucho. Vamos a comenzar por colocar el hilo en el portahilos. Como voy a usar un cono, lo que hago es poner un hilo regular debajo del cono. De esta forma yo me voy a asegurar que el cono no se salga, ni se corra o se caiga mientras estoy bobinando o cosiendo. Ahora voy a seguir el recorrido que indica la máquina y es muy importante que respetes este recorrido y lo realices así porque de esta forma vas a asegurarte que la carga sea uniforme y pareja y con esto te evitas tener cualquier otro problema durante la costura. Puede pasarte que si el hilo está flojo o no es pareja la carga, que pueda salirte fea la costura o se te corte, se te enganche. Entonces lo que voy a hacer es cortar un poco del hilo y pasarlo por alguno de los orificios de la bobina. Una vez que lo cargué, dejo unos centímetros y lo voy a sujetar con mis dedos. Coloco en el devanador en la bobina y la corro hacia la derecha. Mientras sujeto el hilo voy a empezar a presionar el pedal. Algunas máquinas tienen un botón especial para devanar el hilo. En este caso solamente necesito presionar el pedal. La voy a ir cargando todo lo que necesite. En este caso, como estoy cargando hilo blanco y yo sé que voy a usarlo en muchas ocasiones, voy a completar la bobina. Pero si vos vas a cargar un color que por ahí lo vas a usar solo en un proyecto o no sabes si lo vas a volver a usar, yo te recomiendo que cargues la mitad de la bobina, ya que si te sobra es muy probable que la bobina te quede con el hilo cargado y no lo uses. Si en el caso de que vos cargas la bobina y estás realizando una costura y a mitad de la costura se te vacía la bobina, no pasa nada, simplemente volvés a cargar la bobina y continúas desde donde te quedaste. No es necesario que descosas toda la costura que realizaste. Ahora vamos a colocar la bobina dentro de la máquina de coser. Existen dos sistemas diferentes. Uno es el de carga horizontal y el otro de carga vertical. En este caso es de carga horizontal, es decir que la bobina va a ir recostada. Tengo que colocar la bobina y realizar el recorrido que me indica. En otras no es necesario. Y el hilo siempre tiene que ir en sentido contrario a las agujas del reloj. Coloco el hilo, hago que siga el recorrido y lo cierro. Ahora vamos a realizar el enhebrado. Aprovechando que esta máquina tiene el enhebrador automático, voy a mostrar cómo hacerlo de forma adecuada. Como ven, yo ya hice todo el recorrido antes de pasarlo por la aguja. Y lo que tengo que hacer es correr el hilo hacia la izquierda y bajar el enhebrador. Cuando baja va a sujetar el hilo con el gancho y lo que tengo que hacer es ahora, una vez que está bien agarrado por el ganchito, cambiar el hilo en dirección hacia la derecha para que pase entre los dos ganchitos que están al lado de la aguja, que quedan hacia los lados de la aguja. Cuando no engancha es porque la aguja no está colocada adecuadamente. Siempre la aguja tiene que estar en su posición más alta, si no, no va a enhebrar. Por último nos queda hacer que el hilo inferior, el de la bobina, salga por la placa de la aguja para empezar a coser. Lo que hago es bajar la aguja y hacerla que vuelva a subir.
De esta forma se enlaza el hilo superior con el inferior y lo hace salir como necesitamos. En este caso uso una pinza para poder terminar de sacarlo y que me queden unos 5 o 6 centímetros de hilo antes de la costura. De esta forma no se van a salir mientras coses, que es el gran problema que siempre tenemos y que nos vuelve locos. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se hace la carga en un sistema de bobina en posición vertical. Es decir, que la bobina está parada. Como ven, tiene muchos otros componentes, como la caja donde va la bobina, y lo que voy a hacer ahora es introducir la bobina en la caja. Es importante que el hilo siempre lo coloques en sentido opuesto a las agujas del reloj, porque si lo colocas en forma contraria, lo que va a pasar es que el hilo se va a roer en el roce con el metal. Como ven, pasa por la ranura y ya está listo para usar. Ahora lo que hago es volver a colocarlo dentro de la máquina. Voy a enhebrar nuevamente y voy a realizar el mismo paso, hacer que la aguja baje y suba para sacar el hilo de la bobina por la placa de aguja. Son dos sistemas diferentes, no existe uno mejor o uno peor. En mi experiencia, este tipo de carga, esta última que vimos, es la que mejor me funciona porque siento que tengo mayor control. Pero bueno, esto depende del gusto de cada uno. Me gustaría saber, ya que estamos, que comentes si tenés sistema vertical u horizontal y si los pasos a seguir son iguales en tu máquina o no. Siempre que enhebres, fíjate y ten en cuenta que el hilo tiene que venir por el lado frontal de la aguja y debe salir hacia atrás. Es muy importante esto para evitar problemas en la costura. Ahora podés ver cómo funciona el mecanismo. Como ves, lo que hace el hilo superior es rodear el portabobinas, enlazándose con el hilo inferior, y de esta forma se van produciendo las costuras. Eso es otra cosa que me gustaría saber. Pueden también dejar sus comentarios si sabían cómo era el funcionamiento de la máquina o no. Espero que te resulte muy útil este video y te invito a que te suscribas al canal, que le des like al video y también que me sigas en mis otras redes sociales, en Facebook, Instagram o Twitter, para estar al tanto de todo lo que voy haciendo y conocer más sobre mis propuestas. Además, también está mi sitio web, que es Pipi Cucú Online. ¡Nos vemos!